Estamos siendo filmados porque todas las capacitaciones ahora vamos a tratar de enmarcarlas y poderlas subir al YouTube que tiene el área y el Comité de Docencia e Investigación del área. Entonces, para darle una formalidad y también para darle relevancia al tiempo que se tomó el doctor, al tiempo de la doctora Ivanchi, al tiempo que se toman las licenciadas para preparar las charlas y todo eso, van a ir quedando grabadas. Esa es la idea de esto que estamos filmando. Y bueno, ir aportando como hacemos nosotros siempre vamos metiendo estos datos de color, como dijo ella, que es la carga del CIFLUX, que son datos que los necesitamos ya, pero seguimos a pedido de este grupo hermoso que pidió que fuera toda la mañana, porque la verdad que nos quedamos con poco la otra vez. Entonces bueno, vamos metiendo en el medio, hacemos un cortecito, pero bueno, ahora agradecerle a Mati que se ha tomado el tiempo de ayudarnos con esto y bueno, nada, agradecer también a Daniela, que no es menor, creo que en los años que llevamos en el área que un coordinador asista a una reunión así, es como, hay que valorarlo. Entonces bueno, agradecerte también tu tiempo y bueno, nada, arranquemos. La idea de hacer esta clase es más o menos como para tener un panorama acerca de la importancia del seguimiento ecográfico de las gestantes y algunos puntitos para que a ustedes les sirva el estudio y sepan interpretar algunas cosas o aspectos por ahí para el mejor seguimiento, ¿no? Y la presentación ha sido en base a la reunión que tuvimos la vez pasada, donde me plantearon algunos puntos específicos. Entonces bueno, ahí es donde más o menos profundicé para que les quedara claro. Entonces bueno, vamos a empezar con la ultrasonografía del primer trimestre, que en realidad se sirve para evaluar las características normales de un embarazo, que muchas veces se solicita una eco precoz, ¿sí?, para la confirmación de la gestación, en las cuales vamos a poder evaluar el saco gestacional y en el caso que se vean estructuras embrionarias como el saco vitelino o de Yole, y ver el embrión. Otra de las funciones de la eco, o sea, de la importancia de la eco del primer trimestre, es reconocer la viabilidad fetal o embrionaria a través de la identificación y cuantificación de la frecuencia cardíaca. Otro punto es para valorar si el embarazo es un embarazo ortotópico o ectópico en cuanto a la localización, y si es ectópico, si es tubárico o no. Bueno, en el caso que haya algún embarazo molar, y en cuanto a la biometría del embarazo precoz, hay que valorar, en caso que no se vean estructuras embrionarias, el diámetro sacular medio, y en cuanto se ve el polo embrionario, determinar la longitud cráneo-rabadilla o cranional, ¿sí? En embarazos gemelares hay que valorar la corionicidad y la amniosicidad, ¿sí?, que eso también determina el manejo de esa gestación en su evolución. Confirmar o descartar malformaciones evidentes que podemos visualizarlas en el primer trimestre, y hacer una relación entre uno de los marcadores más importantes del primer trimestre, que es la translucencia nucal, y relacionarla con las cromosomopatías fetales más frecuentes. Lo ideal es que la ecografía del primer trimestre se realice entre la semana 11 y 14, donde la longitud craneonalga es de 45 a 84 milímetros, siendo óptima la realización de este estudio a la semana 13. La importancia de esto, además de determinar la edad gestacional, que es muy importante, tratar de datar con exactitud una gestación para, en la evolución de la gestación, poder clasificarlos, o sea, trazar una curva de crecimiento para ver si
el feto es un feto adecuado, o sea, tiene un peso adecuado para la edad gestacional, es un feto grande para la edad gestacional o pequeño, con sus variables, ¿no? En realidad la ecografía es un método seguro, no hay evidencias de que el modo M o B, o sea, el modo B es cuando hacemos una ecografía y vemos todas las imágenes en blanco y negro, ¿sí? Es el modo brillo. Ese no tiene evidencia de que afecte al embrión. Y el modo M, que es un modo que se utiliza para valorar la actividad cardíaca, tampoco o sea, es un método seguro. ¿Cuál es el problema? Que en realidad no hay evidencia científica, pero al analizar la física del Doppler, ¿sí? Eso genera mayor energía. Entonces, el aumento de la energía se traduce con mayor calor, o sea, mayor producción de calor en tejidos más profundos. Entonces, en un estadio donde hay mucho formación de órganos muy acelerado, eso podría tener efectos biofísicos potenciales. Entonces, más que todo cuando se le aplica directamente el Doppler al embrión. No habría problemas, por ejemplo, para valorar las arterias uterinas, ¿sí? Que no incide el haz de ultrasonido directamente en el embrión. Bueno, Perdón, ¿eso es cualquier semana? no, O sea, generalmente en el primer trimestre. Antes de las 11 semanas, después disminuye el riesgo. Exacto. Mati, si la primera de las 11 semanas no te estás perdiendo la oportunidad de diagnosticar un stop. Claro, lo que se recomienda es una eco por trimestre. Obviamente eso depende de la patología de la paciente. Si Sí. vos confirmás que la paciente está embarazada y de repente te consulta Por un por un dolor, sangrado, y que vos sospechás un aborto o algo, ahí sí obviamente sí se puede hacer. Siempre las ecografías del primer trimestre, antes de la semana 11, de preferencia se tienen que indicar por vía transvaginal. Bien, para valorar la viabilidad fetal hay que, como les dije al principio, identificar el latido cardíaco, que si bien se puede visualizar con el modo B, ¿sí? Cuando hacemos una ecografía vemos un puntito que late, aún en embriones de 5 o 6 semanas eso es normal verlo, ¿sí? Por ahí se ve bien el saco gestacional y el polo cefálico de 2 milímetros, el polo embrionario que mide 2 milímetros y se ve el latido cardíaco, ¿sí? Muchas veces cuando son muy chiquititos es difícil cuantificar la frecuencia cardíaca, pero la vemos, ¿ah? Bueno, y la actividad cardíaca se va a observar a partir de la semana 5 o 6 de la gestación. Hay un cambio en cuanto a la frecuencia cardíaca. Primero se va acelerando hasta la semana 10, ¿sí? Más o menos una media de 170 latidos por minuto, y luego va disminuyendo hacia la semana 14, donde se queda variable, pero más o menos 150 latidos por minuto sería el promedio, ¿sí? Por debajo, obviamente una bradicardia es de mal pronóstico en embarazos precoces, o sea, una frecuencia cardíaca menor a 100 en un embarazo, en una gestación de 10 o 11 semanas, ya es de mal pronóstico, ¿sí? Esa bradicardia muchas veces lleva a la muerte del embrión. Y siempre, bueno, que hay una bradicardia o una taquicardia, hay que sospechar que esa patología puede deberse a una alteración estructural del corazón o asociarse a alguna aneuploidía. En cuanto a la biometría fetal del primer trimestre, lo más importante es medir con exactitud la longitud craneonalga. La ISO tiene unas normas que no se las puse acá, pero que bueno, el embrión tiene que estar en un corte de
sagital estricto, bien en la línea media, donde se vean algunas estructuras, y lo más horizontal posible de la pantalla, ¿sí? Y lo que pide esa guía, en lo posible, es que el feto esté en una posición neutra, es decir, que la cabeza con respecto al tórax no esté, o sea, que esté bien alineada y que no haya una hiperextensión o una hiperflexión del cuello, ¿sí? Esos son puntos muy técnicos. Y sí o sí, esta evaluación ecográfica hay que hacerlo en fetos que tengan entre 45 y 84 milímetros. En cuanto a los percentilos, yo ya cuando terminemos, pues, no he podido poner bien el link para mostrárselos en el momento, pero vamos a hacer una especie de ejercicio para mostrarles la página de la Fetal Medicine Foundation con todas sus tablas, para que ahí carguemos los datos y veamos y entendamos mejor lo de los percentilos. Normalmente la translucencia nucal, que es uno de los principales marcadores de aneuploidías en el primer trimestre, tiene que tener un percentilo menor a 95. Si tiene un percentilo mayor a 95, hay mayor tasa, o sea, mayor riesgo de que el feto tenga trisomía 21, que es, digamos, la que mejor se relaciona. Además, si bien está más relacionado a una aneuploidía, también puede existir que la translucencia nucal elevada esté relacionado a anomalías estructurales, ¿sí? del corazón, básicamente. Y por lo tanto tienen mayor riesgo de muerte intrauterina. Otra cosa que lo vemos que no es un marcador para aneuploidía es la presencia de la vejiga, ¿sí? Entonces, si en un informe les informan que en la pelvis se visualiza vejiga mayor a 7 milímetros, eso es un indicador de patología obstructiva de la uretra principalmente, ¿eh? Que evita que la orina se evacúe, entonces se va acumulando, ¿sí? Entonces eso también es de mal pronóstico, ver una mega vejiga a la semana 12. Y por ahí me ha pasado de ver algunos informes, de hacer controles de ecografías, de otras ecografías, donde les informan las hernias fisiológicas, ¿sí? Y que plantean como diagnósticos diferenciales las gastrosquisis y el onfalocele. Es normal encontrar una hernia fisiológica hasta la semana 12, ¿sí? Normalmente. De ahí ya se empieza a involucionar por una cuestión embriológica de que el intestino, al ser tan voluminoso, durante las primeras semanas es como que se distiende tanto el abdomen que después va como ingresando todas las asas intestinales dentro de la cavidad embrionaria, y generalmente la hernia fisiológica ya a la semana 11-12 como mucho ya no se debería ver, ¿no? Se ve la entrada del cordón umbilical y nada más. Pero bueno, son también patologías estructurales que se pueden ver en las ecos del primer trimestre. Una cosa importante que se hace con esta eco es evaluar el riesgo de aneuploidías comunes. O sea, las más comunes son la trisomía 21, la trisomía 13 y 18, que es muy importante también al momento de solicitar este estudio a las embarazadas, asesorarlas, ¿sí? Y hay que explicarles también la diferencia entre una prueba de detección, ¿sí? Como sería la ecografía, y una eco y un método de diagnóstico. Que nosotros veamos en la ecografía una TN aumentada, tiene más riesgo de trisomía, pero no podemos decir que tiene el síndrome de Down. Para eso hay que hacer estudios genéticos y de cariotipo, ¿eh? Entonces,
porque me ha pasado de explicarles a la gente, y la gente tiene patente de que si el estudio sale bien, se descarta el síndrome de Down. Y lo que yo les digo, mira, en realidad tenés bajo riesgo, es poco probable que lo tengas, pero lo puedes tener. El síndrome de Down tiene un montón de variantes, ¿sí? De acuerdo a la mutación, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un lado. Antes de las 11 semanas, el tamizaje, o sea, el cálculo de riesgo no es efectivo, y después de la semana 14 tampoco, ¿sí? Lo que se está empezando a usar mucho, cada vez más, son los algoritmos de la Fetal Medicine Foundation, que ahí les dejo los links, pero después se los voy a explicar cómo se van cargando los datos y todo eso para que ustedes lo sepan. Yo en los informes que les hago, ese trabajo ya está hecho, o sea, ya directamente les largo el resultado final. Pero bueno, puede pasar que les traigan ecografías de otros lados donde el riesgo lo tengan que calcular ustedes. Entonces, para más o menos explicarles, ahí están los links y ya después los vemos. Y otra cosa que también es importante, que el cálculo de riesgo que hacemos en el área y en muchos lugares es un riesgo, o sea, es limitado. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como ejemplos, o sea, como datos, lo que podemos obtener. Por ejemplo, yo en el centro de salud puedo hacerle una historia clínica con los antecedentes maternos, con el servicio de enfermería, toman la presión, pesan y miden a las pacientes, que eso también sirve para un riesgo de preeclampsia, por ejemplo. Pero además de los antecedentes maternos, los marcadores ecográficos, también hay marcadores serológicos que no contamos con eso. Que si contáramos con todo eso, el riesgo sería más certero, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos una TN alta, habría que dosar la fracción beta de la gonadotrofina coriónica y la proteína plasmática A asociada al embarazo. Entonces, con eso es como que damos un riesgo mucho más afilado, ¿sí? Me pasó, por ejemplo, con una paciente del centro de salud, que los IP de las arterias uterinas me dan espectacularmente bien, normales, presiones normales, pero cuando cargo los antecedentes me bajó el riesgo, o sea, me aumentó el riesgo de preeclampsia. Entonces, los antecedentes son muy importantes y mueven mucho el riesgo, ¿sí? Bueno, otros marcadores ecográficos adicionales son, por ejemplo, el hueso nasal, que si no está, o sea, que generalmente en las trisomías la osificación está retardada, entonces podemos tener hipoplasia o ausencia del hueso nasal, que es un fuerte indicador de trisomía 21. O sea, tenemos una TN alta y una hipoplasia o ausencia del hueso nasal, es como que tenemos más probabilidad. El ductus venoso también se valora en esta edad gestacional como Doppler del ductus venoso, que generalmente en las trisomías suele estar anormal, ¿sí? Y asociarse también al reflujo tricuspidio, que eso lo vemos a nivel del... Para hablar de regurgitación o reflujo tricuspidio, el flujo sanguíneo a través de la válvula tiene que ser mayor a 60 centímetros por segundo, que eso lo valoramos en el Doppler, ¿sí? Realizar el cribado o los cálculos de riesgo a través de la Fetal Medicine Foundation tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 97% en la detección de trisomía 21 principalmente, ¿sí?
también otra cosa que se hace en la eco del primer trimestre es la detección de preeclampsia, que se basa básicamente en la combinación del riesgo a priori de las características maternas, peso, altura, tensión arterial, el historial médico, si tiene antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores o antecedentes familiares, ¿sí? Y lo que vemos con la eco es, medimos el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y el factor de crecimiento placentario sérico y la presión arterial media, ¿sí? Ya vamos a ver que en la página solicita que la presión arterial se tome 2 veces por cada miembro, ¿sí? Entonces esos 4 valores, ¿sí? Por miembro superior se promedian y se saca la presión arterial media, que después se cruza con los datos maternos y también con el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, que si bien si tenemos una arteria uterina que está alterada y una arteria uterina que está normal, cuando sacamos el índice de pulsatilidad medio, que es lo que marca cómo vamos a hacer, si necesitamos administrar o no la pirineta, por ejemplo, porque las dos arterias uterinas actúan en conjunto, ¿sí? Que una esté alterada no quiere decir que la otra generalmente reemplaza, digamos, compensa la función. Lo que establece la ISO es que cuando hay recursos limitados es un punto de buena práctica realizar esto, lo del Doppler de las arterias uterinas, en pacientes que tengan factores de riesgo, no deliberadamente a toda mujer embarazada, ¿sí? Obviamente, si el recurso está, se puede hacer, ¿sí? Pero generalmente lo que apunta es hacerlo a los factores, o sea, a los pacientes que tienen factores de riesgo. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo porque hay muchas veces que hay pacientes asintomáticas que sin antecedente y bueno, se te pasó la oportunidad. Bueno, los factores de riesgos según la ISO, ¿no? Los factores de riesgo son antecedentes personales, o sea, ginecobstétricos, de que en embarazos anteriores haya tenido preeclampsia, antecedentes familiares y los factores de riesgo no modificables, que son la raza, el peso, o sea, el peso sí se puede modificar, la edad no se puede modificar, ¿sí? Hay mayor riesgo de preeclampsia en adolescentes y en mujeres mayores de 35 años, ¿sí? Pero bueno, en medicina viste que no hay excepciones. Para hablar brevemente del segundo trimestre, que lo ideal es hacer el estudio ecográfico entre las 18 y 22 semanas. Se comparte también con las del tercer trimestre, que es para determinar la posición fetal, el bienestar, el volumen de líquido amniótico, que eso importa más hacia el tercer trimestre. La placenta, el grosor, la ecogenicidad, todo eso son características morfológicas que ya no se usan, ¿sí? Porque al implementarse o usarse cada vez más el Doppler de las arterias uterinas, lo que nos importa es la función de las arterias uterinas y a través del Doppler podemos ver si la placenta está funcionando bien o mal. Pero no importa que esté engrosada, que sea heterogénea, que tenga los bordes lobulados. Para el feto no. ¿Ah? Si está maduro o no. Claro, esos grados de madurez.
grado 0, 1, 2. El que lo inventó después se dio cuenta que no servía, no sirve. O sea, para eso se implementa el Doppler de la arteriouterina. Otra cosa que hay que ver también es la relación del borde placentario inferior con el OSI, ¿sí? Para determinar que si bien en el segundo trimestre y en el primero no es necesario porque por la migración placentaria la importancia de la relación de la placenta con el OSI se deja para la eco del tercer trimestre, ¿sí? Que es donde ya no va a haber más migración de la placenta y para preparar a ver qué hacemos, parto vaginal, cesárea, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la biometría fetal, los parámetros que vamos a valorar tanto en el segundo como en el tercer trimestre es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud femoral y el peso fetal estimado. Es importante también ir con los estudios anteriores, ir viendo si el bebé va creciendo, va a tener una curva de crecimiento adecuada o no, ¿sí? Bueno, y el Doppler de las arterias uterinas y umbilicales. Ahí ya vamos a ver un poquito de la cervicometría. El líquido amniótico. A ver, los parámetros estos para evaluar, hay mucha variabilidad interobservador, ¿sí? Porque eso depende del equipo que tengas y de cómo colocarlo local, pero bueno, hay también toda una guía en la ISO para saber qué corte tenés que hacer, dónde colocar los calipers, así todos, digamos, trabajamos de la misma forma. En la valoración del líquido amniótico tenemos una valoración subjetiva y una objetiva o cuantitativa. Dentro de la cuantitativa tenemos el bolsillo vertical máximo y el índice de líquido amniótico. Además hay que valorar los movimientos fetales. Y según la ISO dice que el Doppler de la arteria umbilical y el Doppler de las arterias uterinas no se recomendaría en el segundo trimestre, salvo las pacientes que tengan riesgo, ¿sí? Poco estoy de acuerdo. ¿Por qué específicamente no? Porque dice que es como un gasto innecesario. Solamente por eso. Solamente ¿no? por eso, exactamente. ¿Y a quién se le sugeriría si específicamente pedir? A los pacientes que tengan los factores de riesgo. Sí. Riesgo para preeclampsia. Exactamente. Más o menos lo mismo. Lo mismo que para el primer Hablamos de recursos. No, obvio, sí. En cuanto a la cervicometría, que también hay discrepancias con eso, porque bueno, lo ideal es hacerlo entre la semana 18 y 24. Tiene un límite de corte, si es menor o igual a 25 milímetros antes de la semana 24, se considera cuello corto, ¿sí? Con el riesgo de parto prematuro. Y después tenemos dos conceptos, el funneling y el slut. El funneling es la protrusión de las membranas amnióticas en el canal cervical, por lo tanto el canal cervical que tendría que estar cerrado hasta acá, o sea el OSI, ¿sí? Se abre y protruyen las membranas, entonces acorta el cuello, ¿sí? Hay que saber una relación entre cuánto es lo que se abre y la extensión del funnel. ¿Dónde tiene el cuello ahí? Y tendrá unos... No, marcámoslo de En ese mano, donde termina el embudito, ahí arrancaría el OSI. Ahí tenés el OSI Sí. y el OSI está acá. Ok. Esto es lo que queda de cuello. La cervicometría siempre se hace por vía transvaginal, ¿sí?
Yo he visto que por ahí se informa la longitud del cuello por vía suprapúbica y no es lo correcto, ¿sí? No es lo correcto es hacerlo por vía transvaginal y se mide desde el óseo hasta el óseo. Y el slush es un particulado ecogénico que no tiene, o sea, la presencia del slush, ese particulado próximo al OSI, es determinante, un factor de riesgo para parto pretérmino en asintomáticas. Mati, Sí, entonces si tenemos el funneling Sí. más el cuellito corto, ya pero es si que, hay funneling y no hay cuellito corto, no hay de... Ese sería el concepto. y depende de la extensión del funneling, en realidad. Por eso, en realidad, son conceptos que no te van a dar una conducta ni calcularte un riesgo. Lo que te va a calcular, o sea, lo que te va a determinar es la longitud, ¿sí? Ya vamos a ver en este link, cuando hagamos un ejercicio, vamos a ver cómo varía la longitud con los riesgos de parto prematuro, ¿sí? Y en la eco del tercer trimestre, que se realiza entre la semana 32 y 34, acá hago paréntesis porque también la ISO recomienda extenderlo hasta la semana 36 en caso de fetos grandes para la edad gestacional. Perdón, que quería preguntar de lo anterior. De la 2, en letra. Porque vos pusiste que es entre la semana 18 y 24 el doble de la arteria umbilical y cerebral media. Ideal pedirlo. Claro. Bien. Tuve con varias pacientes que fueron a un instituto acá de Las Heras. En la semana 21 no les informaban ni que creo que te lo comenté, Claro. la umbilical y la cerebral media. Después hablé yo con la ecografista y ella me dijo que hay que pedirla a partir de las 24, si no ella no lo informa. No, en realidad la fetal, si bien se puede pedir entre la semana 18 y 22, lo recomendable es a partir de la semana 20. ¿Por qué? Porque la página de la Fetal Medicine Foundation toma como edad gestacional límite 20 semanas. Entonces, si vos cargas los datos de la arteria, los índices de pulsatilidad de la cerebral media y del arterio umbilical y le pones edad gestacional de 19 semanas 5 días, no te lo larga. Sí. Ya eso Claro. también se lo vemos. Pero con 22 me lo debería... Con 22 te lo debe. A partir de 20 ya te lo podría... Bueno, esa colega tuya no lo hace, a partir de las 24 lo hace. Tengo por Claro. 3 pacientes que vinieron, cuando yo le mandé a preguntar por qué, me contestó eso. Ujú. Para que sepan que no les va a llegar. Claro. Sería interesante No. donde Bueno, sí. No lo digo, no lo digo, pero ella me dio toda la explicación. Claro. Entonces yo lo que hago le pregunto a dónde van a ir. O sea, ojo, se puede hacer. Sí. Vos podés poner el índice de pulsatilidad, pero no tenés una calculadora. Sí, claro. Yo, por ejemplo, te la hago, te pongo arteria cerebral media, un índice de pulsatilidad de 2.4. Sí. Y la arteria umbilical, un IP de 1.5. Nada más. El ratio cerebro placentario no te lo puedo calcular, por ejemplo, que es lo más importante. Antes de la semana 20. Claro. Pero el problema de ella no es antes de la semana 20, es que ella no lo hace antes de la 24. Está bien, nosotros estamos, está como protocolizado Ajá. de la semana 20 y 22, de hecho Ajá. le ponemos a la paciente a Claro. realizar entre tal día y Claro, tal día, exacto. hacemos el pedido del doctor de Sí, a partir de la semana cerebral 22. media y umbilical. Sí, lo puedes hacer. Ese instituto Ujú. no lo, está bueno que No lo lo sepamos Claro. porque no lo informa, entonces por ahí decir, uy, no te informó tal cosa, volver Y a encima la gasta paciente particular vuelve. el paciente. Claro. Entonces, Claro. bueno, Por eso yo le pregunté a ella. tal vez directamente. sería mejor, no sé cuál es el criterio, vos qué opinás, en vez de pedirlo a la semana 22, pedirlo a la semana 24. ¿Varía algo? No ¿Seguimos varía. pidiendo en la semana 22? Sí, 22, a partir de las 22 ya está, sí, entre 22 Yo y lo que hago le 24. pregunto a qué instituto va a ir directamente. Claro. Si va a ir ahí, yo sé que no pero se lo no van a general informar. porque es un instituto que va muchas pacientes Claro. nuestras. Entonces,
No sé si a alguien le ha pasado que no le ha venido esa materia a ninguna de esas dos informadas. O darle un margen a la paciente que se lo puede hacer entre la 22 y la Claro. 24. Muchas veces Yo también no sé cerrar. juega con la ansiedad de la paciente. Vos le das el pedido y quiere que se le haga la ecografía ya. O sea, no, es difícil hacer entender, no, a ver, te la puedo hacer ahora la ecografía, pero no va a ser útil. ¿Entendés? Yo soy más cerrada y se lo pongo con fechas. Claro. Entre 22 y 24 estoy pidiendo yo ese porque se junta Con la cervicometría, exacto. para ir una sola vez. Y le pongo la fecha. Yo no sé, esto que me lo bajan a 18, ¿qué hago? ¿Lo sigo pidiendo entre No, 22 y 24? sí. Ah, bueno. Sí. Porque, ¿qué pasa? Si no, tendrías que hacer 2 ecografías con una diferencia de 2 semanas. No varía mucho, ¿sabes? Porque la eco del segundo trimestre, vos la podés hacer a partir de la semana 18, sin Doppler y sin cervicometría. Por ejemplo. Yo le pido ahí el escáner oncológico Sí. también entre las 22 y le aclaro. Exactamente. Algunos economistas me lo hacen en el escáner y te lo detallan y otros, bueno, no. Claro. Bueno, otra cosa importante de la cervicometría es también se requeriría, o es de buena práctica, que la paciente dé el consentimiento de que se lo realice. Porque me ha pasado un montón de veces que yo les explico, les digo, ¿sabes por qué te han pedido todos estos estudios? No, bueno, cuando llego a la cervicometría es como que les da como No se lo esperaba. pudo, claro, no me explicaron que cómo es, entonces le explicás, y claro, entonces cuando le explicás que tenés que introducir el transductor en la vagina, como que, y que no, y muchas veces me han pasado así, no, no me lo hagas. Bueno, la importancia de esto es tal y tal cosa. ¿No lo querés hacer? Bueno, está bien, es tu cuerpo y vos puedes decidir, pero me lo firmo. Aparte que sepan que no le hace ningún daño. Claro, no. Más que nada piensan que no te va a después pasar se nada, pierde. no le va a pasar nada al bebé, no va Claro. a sangrar, no te va a... Pero me ha pasado, por ejemplo, decir, no, no me lo hagas porque mi hermana Me dijo le hicieron la transvaginal y lo perdió al bebé. Pero es casualidad, ¿me entendés? O sea, Cuando, por ejemplo, inclusive con el tema de los PAP, tienen este tipo de cosas de miedo, yo le digo, ¿qué más traumático que una relación sexual? Porque la relación sexual es mucho más traumático que poner un transductor y sacarlo. Depende. ¿Hay alguna contraindicación no de sé. por qué no realizar la cervicometría? Esa violencia. no hay ninguna opción absoluta. Me ha pasado que hay también un ecógrafo puntual, un ecografista puntual, que por ejemplo les pregunta si tienen infección urinaria o les pide los análisis de orina y si sale alterada no le quiere hacer la cervicometría. Y yo me quedé la orina. Sí, fue lo mismo, pero le dijo algo de la vejiga y por eso te lo pregunto. Y relativo a la ruptura prematura membrana, o sea que tenés más riesgo de arrastrar la flora vaginal hacia el pero lo único. Que haya pérdida de líquido amniótico, pero la infección urinaria no te lo contraindica. Imagina que con una RPM van a hacerlo por arriba. Claro, claro. Por eso, pero es la explicación que el ecografista les dice a las pacientes. No le va a hacer una No es ecografía útil por eso. Claro, Claro. con una infección urinaria, no. Bueno, para entrar en la eco del tercer trimestre, ¿sí? Lo ideal entre la semana 32 y 34, en función de las características maternas y fetales individuales, ¿sí? El nivel del riesgo del embarazo y los recursos locales. Acá es donde la ISO recomienda que los fetos grandes para la gestacional se extienda y la evaluación sea a las 36 semanas, ¿sí? Bueno, ya casi ya hay que sí o sí hacer el Doppler de la arteria umbilical, ¿sí? Y adicionar el Doppler de la arteria cerebral media, el ductus venoso y las arterias uterinas. Bueno, en cuanto
a valorar con más detalle el borde placentario inferior y la relación que tiene con el OSI. El límite de corte son 20 milímetros, menos de 20 milímetros se consideraría una inserción baja de la placenta, y bueno, eso también es para que tomar conducta para ver si es factible un parto vaginal o no, ¿sí? Entre 10 y 20 milímetros se puede llegar a considerar, depende de las características de la mujer y los antecedentes, y menos de 10 está contraindicado. Para valorar el crecimiento fetal podemos tener en el seguimiento del embarazo que el feto esté adecuado a la edad gestacional, y acá entran en juego los percentilos, ¿sí? Cuando el peso fetal estimado está entre el percentilo 10 y 90, se considera un bebé adecuado para la edad gestacional. No vino justo el obstetra que... Claro, que él me pidió la posibilidad de hacer una tabla, ¿sí? Pero es como muy abstracta, ¿me entendés? O sea, como que no va a ser sería como una tabla orientativa, ¿sí? Creo que la pregunta de él fue porque la mayoría no te pone el percentilo. No te ponen los percentilos, yo ahora pero se puede sacar el... Exactamente, se lo voy a enseñar cómo hacerlo en el caso que no venga con el percentilo, ¿no? Pero que sepan que un peso entre el percentilo 10 y 90 es un peso adecuado para la edad gestacional. Y según la ISO, cuando hay por ejemplo, vos tenés una eco con un percentilo de 80, ¿sí? Y a la próxima eco tenés un percentilo de 30, bajó muchísimo el percentilo, entonces algo pasó con el crecimiento que decreció, ¿sí? Entonces a ese hay que seguirlo y evolucionar qué va pasando con el peso, y si cae por debajo del 10 ya es un bajo peso, ¿eh? Que de ahí ya tenés que puede ser un bebé pequeño para la edad gestacional o una restricción de crecimiento, dependiendo, ahí entra en juego el Doppler, si está alterado o no, ¿sí? ¿Con qué frecuencia se podría pedir una por semana? Cuando vos tenés restricciones, ¿sí? lo puedes seguir 1 o 2 semanas. O sea, un Doppler, ¿sí? 1 o 2 veces por semana. Porque la alteración del Doppler es más precoz de toda la alteración hemodinámica fetal. Te da más o menos un margen de 5 a 7 días. El Doppler se altera, tenés que tomar conducta, o si controlás o qué vas a hacer en la próxima semana, ¿sí? Sí. ¿Qué fue? Al final lo que te da tiempo. Cuando vos tenés los fetos grandes para la edad gestacional, cuando están por encima del percentilo 90, ¿sí? Y ahí, según la ISO, hay que hacer una distinción, porque muchas veces algunas personas hacen la ecografía y te dicen, no, tu bebé es macrosómico. No, en realidad es grande pero la edad gestacional. Y por eso es muy importante datar con exactitud la edad gestacional en la eco del primer trimestre. Porque no podemos estar cambiando la fecha probable de parto en función del tamaño, ¿sí? del feto. Y pasa un montón de veces que te lo van cambiando. Sí o sí, la que mide es la del primer. La del primer trimestre tiene que ser... La más precoz. Claro, entre la semana 11 y 14 es la que tiene que estar correctamente realizada. Entonces voy a decir, bueno, el 10 de marzo es una edad gestacional de 13 semanas un día, listo, ahí, fecha probable de parto, tal fecha. Y no se modifica esa, y no se modifica. Me ha pasado a mí muchas veces de recibir pacientes que vienen sin estudio previo, no se hicieron la eco de las 12 semanas, y entonces bueno, ahí en esa eco que yo es la primera que hago, dato la edad gestacional según la circunferencia cefálica.
Entonces, según, y que pongo fecha probable de parto, según circunferencia cefálica actual, es de tanto. Porque no tengo cómo hacer. O sea, yo hago el estudio, pero no hago el estudio así como de, bueno, lo hago y chao, que se la arregle el obstetra. Ni por la FUM, porque tampoco hay No, chance. no, hay muchas veces, claro, europea. y muchas veces hay que corregir la FUM en las 12 semanas, de acuerdo al LC, el LSC actual. Inclusive si tiene la primera ecografía, pero es antes, como dijo el doctor, de las 11 semanas tampoco se considera ni siquiera para vía de finalización, nada. Nada. Es la Exacto. primera ecografía La primera entre es la las, más precoz. entre las Exacto. 11 y las 14 semanas. Y ahí esos valores, tanto la FUM corregida como la fecha probable del parto, no debería de cambiarse hasta el parto. Mati, y si no se hizo la de las 11, 14, ya perdimos una parte de hacer diagnóstico, pero el Doppler, ¿se lo podemos pedir? ¿Va a las 15 semanas o esperamos a las 22? Con Doppler, claro, ya ahí te tenés que saltar a la semana 18. No lo pedimos, así como, bueno, no te hiciste esto, vamos a por las arterias uterinas a ver cómo están. Se puede pedir, pero no se puede calcular el riesgo. Ah, El riesgo entre la semana 11 y 14. Tenemos la oportunidad. Exacto. Ese periodo. Sí lo puedes hacer después, ¿sí? Entre la semana 20 puedes hacer otro Doppler, que también le puedes calcular el riesgo ahí, o en la semana 34. Lo mismo pasa 36. si recibimos a una paciente con 28 semanas de edad gestacional sin control previo Ujú. y le pedimos bueno, la ecografía Ujú. y el Doppler también lo esperamos a las 32. Y Sería lo sería ideal. lo ideal. Ujú. Sería lo ideal. y no ganamos tiempo si lo pedimos. Bueno, y para el que acá, bien. Y un bebé pequeño para la gestacional, bueno, cuando el percentilo está por debajo del 10, ¿sí? Ahí hablo un poquito de restricción de crecimiento fetal temprano y tardío, más adelante. Y generalmente lo que es el crecimiento es mejor valorarlo en el tercer trimestre, porque es donde generalmente se producen las alteraciones del crecimiento, ¿sí? Un poquito de volumen del líquido amniótico, o sea, podemos tener un oligohidramnios, un polihidramnios. El oligo, cuando el índice de líquido amniótico es menos de 5 centímetros, o el bolsillo vertical profundo es menor a 2 centímetros. Y está relacionado a patología del sistema urinario fetal, una ruptura de membranas, una restricción del crecimiento fetal, o puede ser idiopático también. Y el polihidramnios es cuando el índice de líquido amniótico es mayor a 25, o el bolsillo vertical profundo mayor a 8, ¿sí? Y se relaciona más con la diabetes materna, anomalías gastrointestinales, cardíacas o del sistema nervioso central, con tumores placentarios, infecciones fetales, idiopático, y se va a clasificar en leve, moderado y severo de acuerdo a los centímetros del índice, ¿eh? Leve entre 25 y 30 centímetros, moderado entre 30.1 a 35, y severo cuando el ILA es mayor a 35.1. Mati, por ahí me llega que dice en el límite superior, el máximo, o sea, ahí en el 25. ¿Qué sería lo adecuado? ¿Cuándo pedimos una para ver si está aumentando o va a estar siempre en el límite normal hasta que termine la gestación? ¿Y a las cuántas semanas? No, me han llegado a las 28, a las 30, están en el límite superior y te lo informan el ecografía. ¿Qué hago? ¿Me quedo como que está normal, tranquila, o es un líquido que tengo que controlar? ¿Y qué es lo que te informan ahí? ¿El bolsillo o el ILA? El ILA, creo que... Sí, el ILA. ¿El ILA? Sí. Taret creo que es Sí, el que ILA. está en el límite, sí, también me ha pasado. Y ahí lo ideal es, hay que descartar alguna de las patologías. Sí. Sí.
no sé, un líquido que está dentro de lo normal, le digo, está normal, pero está en este límite superior, ¿qué hago? Ver Y- antecedentes y- maternos. claro. Yo pido como a las 2 semanas. 2 semanas. Una ecografía. Sin doble, lo pido ahí, pero. Claro, hay que descartar todas las patologías, o sea, que se manifiestan con el polidramnios. Claro, ponele, voy viendo si hay alguna de estas patologías, pero voy Sí. evaluando si ese líquido se queda ahí en lo normal o si sube. Por ahí, viste, se puede haber pasado en el escáner morfológico alguna alteración gastrointestinal, que bueno, también es difícil verlo, salvo que sea muy evidente, pero como que el polidramnio es como decir, bueno, algo hay, porque si no, no tendría que haber tanto líquido. Entonces, algo más estructural del feto, pero sí puede hacer controles para ir viendo la evolución. La eco también es como un momento. Yo al estudio ahora. Quizá, no sé, me ha pasado un montón de veces de ver pelvis renales dilatadas. Y bueno, sigo con todo el estudio, hago doble, qué sé yo, y vuelvo a las pelvis renales y muchas veces se han achicado, ¿sí? Porque orinó el bebé, entonces bueno, hay muchas cosas también como para valorar, pero sí puedes hacer un control para la Lo persona. continúo, no lo dejo como que No. está bien, aunque esté bien. Claro. Bueno, un ejemplo de las ondas de la arteria umbilical, de la cerebral media, ¿sí? Y de las arterias uterinas, que acá tenemos la de la izquierda, es una arteria uterina entre la semana 12 y 14, y la de la derecha de una gestación más avanzada. Fíjense en ahí la diástole, esto como va subiendo, acá llega a más o menos 20, una velocidad de 20 centímetros por segundo, y a partir del segundo o tercer trimestre ya está en 60, ¿sí? Aproximadamente. Lo patológico es que la diástole permanezca baja. Por eso es muy importante valorar esto, y el índice de pulsatilidad, ver, ¿sí? Ver si está dentro de los valores normales o no. Que eso es también con los percentilos. Bueno, en cuanto a la restricción del crecimiento fetal, podemos tener una restricción del crecimiento fetal de inicio temprano y de inicio tardío. El de inicio temprano es el que se diagnostica antes de la semana 32 y posee una alta mortalidad. Se debe básicamente a una deficiencia en la perfusión vascular placentaria por alteración de las arterias espirales, las vellosidades placentarias patológicas e infartos multifocales, dando lugar a una insuficiencia placentaria. No tiene nada que ver la hipertensión de la mujer, ¿sí? De la mujer embarazada, sino esto más que todo ocurre en la vascularización de la placenta. Cuando el Doppler tanto de las arterias uterinas, de la arteria umbilical y de la cerebral media se alteran, generalmente al inicio de la restricción, y están presentes varias semanas, ¿sí? Esa es la diferencia entre la restricción de inicio temprano y la tardía, ¿sí? La de inicio temprano, porque lo puedes tener alterado muchas semanas antes de que empiece. Entonces, por eso es que no estoy, o sea, en lo personal me parece importante hacer el Doppler a las 20 semanas, 20, 24 semanas. Bueno, entonces primero se altera el Doppler varias semanas antes de que se produzcan todas las alteraciones hemodinámicas en el feto, ¿ah? Acá, por ejemplo, cuando esto se llama
volumen de fin de diástole, ¿sí? o velocidad de fin de diástole. Cuando está muy baja, ¿sí? Eso nos va a indicar que hay un deterioro de la función placentaria, ¿sí? Por eso, mientras más alto esté el volumen de fin de diástole, es mejor, ¿sí? Entonces, una insuficiencia placentaria grave lo vamos a ver con en el Doppler lo vamos a ver reflejado con la diástole invertida o muy baja, ¿sí? Básicamente en la arteria umbilical. Ya lo vamos a ver enseguida. Y acá viene lo que me habías preguntado, cuando vos tenés un deterioro en el Doppler, vas a hacer el seguimiento cada 2 o 3 semanas. En el de inicio temprano, en el de inicio tardío es 1 o 2 Doppler por semana. Bueno, uno de los parámetros más sensibles en la restricción es el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, ¿sí? Esa es la que primero se va a alterar. Y en la restricción del crecimiento fetal de inicio tardío es cuando el diagnóstico se realiza después de la semana 32 y tiene baja mortalidad porque el feto como que se ha adaptado a esa situación. Se caracteriza por ya así lesiones placentarias leves o una alteración en la difusión del oxígeno y los nutrientes. Generalmente es rara la alteración del Doppler de la arteria umbilical. Entonces, cuando nosotros vemos que en el Doppler se reduce el índice de pulsatilidad, interpretamos que hay una vasodilatación de la arteria cerebral media. Eso es lo que generalmente pasa con la restricción del crecimiento. Y también hay una alteración en la proporción del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas con un peor resultado perinatal. Ya cuando se alteran las arterias uterinas ya estamos tarde. Se calcula una relación entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, ¿sí? Que eso es el ratio cerebro-placentario. El ratio cerebro-placentario es importante porque nos indica pequeños cambios o cambios sutiles que ocurren entre la perfusión de sangre entre la placenta y el flujo sanguíneo cerebral. Normalmente una restricción de crecimiento de inicio tardío lo que va a provocar son alteraciones biofísicas a nivel fetal, como alteración de la respiración fetal, ¿sí? La disminución del líquido y la pérdida de la reactividad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo deberíamos monitorear el crecimiento fetal de inicio tardío? A través del ratio, ¿sí? Que es el parámetro más importante en la vigilancia. Cuando el ratio da un percentilo mayor a 95, hay que monitorizar 1 o 2 veces por semana con Doppler de la arteria cerebral media y de la arteria umbilical. Mati, te hago una consulta. Volviendo a la restricción de crecimiento de inicio temprano, antes de las 32 semanas. Sí. En el caso de que estuviera el Doppler alterado, Sí. y yo le hago tratamiento con aspirina, ¿hay alguna probabilidad de que los Doppler mejoren? Sí. Y eso indicaría, entre comillas, un buen pronóstico, una buena probabilidad de seguir. Exactamente. Bien, pero igual sería, o sea, tendría igual el mismo diagnóstico. El diagnóstico lo tenés que hacer para ver
qué vas a hacer con ese feto, si tratarlo o no, ¿sí? En la ISO también habla de administración de corticoides, ¿sí? Que no me quise meter mucho con eso porque eso ya es como la parte más de ustedes, digamos. Pero si quieren se las comparto a la guía esa, y hay como estudios donde se benefician con la administración de corticoides. No sé. Pero la No me aspirina quise se refiere meter. de comienzo precoz. Sí. Porque- Vos al momento que vos ves alterado el Doppler ¿Para sacarlo antes o por y al tardí, a la restricción de inicio precoz lo tenés que sacar antes. Claro, por eso. Claro. La finalidad de De corticoides, Pero exacto. manejar el Doppler alterado y yo me la mandaron para Sí. control y la estoy controlando yo. Bueno, igual me ha hecho el alto riesgo. No, es- Claro, sí. Nosotros, Sí, no me quise meter en la alto riesgo. una alteración y Dice que se controle Derivado. para ese UTS con la fecha que le controló el embarazo. Te cuento porque tengo un caso puntual de una paciente que también Doppler alterado, percentil 99, patológico, se lo descubren en el lago, le hacen tratamiento con aspirina, venite al centro de salud nuevamente que la obstetra te controle. Y ahí Tranquila, y le da la controlaron todo. certificación de que yo la puedo seguir controlando. O sea, por la Es licenciada en que obstetricia. sucede que nosotros no tenemos incumbencias para Claro, atender a un claro, paciente claro. de riesgo. Claro. La tiene, si la bajan a un centro de salud, la tiene que seguir un médico obstetra, porque ellos Claro. consideran que no es de alto riesgo, pero no es de bajo riesgo, Claro. es de un mediano riesgo. El tema es que le debería de vuelvo a pedir continuar. el Doppler y el Doppler le da normal. Entonces, ¿con qué criterio la mandas? No, pero yo tiene que creo seguir un que médico. yo ahí no comparto mucho. A mí me parece que en realidad el acompañamiento de ambos es lo importante. Si alto riesgo ya te está mandando una contrarreferencia, habilitándote, vos ya estás cubierta de que podés seguir viéndola en APS, también es un acompañamiento a la mujer porque es muy difícil llegar a alto riesgo, los turnos son a mucha distancia, entonces por ahí verlos entre los dos está bueno. Pero Pero no entre son los dos. dos. No, porque la paciente sigue, si después la paciente, a ver, la No, pero tendrás que la volver a idea mandar es si ves alguna alteración, por supuesto. Claro, Pero si ahí la sí. paciente sigue Ya le bien, dio y vos normal, ya ¿sabes? tenés la parte del respaldo de que... Claro, pero si el Doppler le dio normal, ya Por ya eso está. El Doppler se hace el primero, si se ha alterado, le da al 99. Después se hace otro Doppler que sigue al 95 alterado. Después se hace otro Doppler privado, le da normal. Por eso estoy pensando en lo que dijiste con el tema del inicio temprano antes de las 32 semanas, pero y encima estructuralmente la paciente mide 1,50 m, es re flaquita, ella y él, entonces lo que estamos sospechando es que es un retardo de crecimiento, o sea que da bien el crecimiento. Exactamente. Que Exactamente. era el marido. Hay que ver mucho la genética, que eso lo vas a ver más evidentemente en el tercer trimestre, ¿sí? Exacto. Donde el bebé crece más. Entonces voy a decir, bueno, si tenés un papá que mide 1,60 m y la mamá que mide 1,40 m y no va a tener un bebé O al grande, revés en los adecuado. macrosómicos que Claro. dicen, pero los dos miden 1,80 m y Y va a tener un pues, pibe de 4,5 sí, kilos. Sí, y le va a ser un bebé grande para la gestacional. Porque Tiene los padres un gramo de- constitucionalmente son Claro. grandes. Entonces, por eso hay que también como apoyarse en el Doppler, más que todo cuando son chiquitos. El Doppler es como te decís, bueno, está normal el Doppler y el bebé te da un percentilo menor a 10, y bueno, controlémoslo, pero más probable que sea un bebé pequeño para la edad gestacional. Bueno, ahora vengo así, pero sospecho Claro, de ese retardo de exactamente. crecimiento, que no tiene que ver con la parte estructural, por más que la mamá sea chica, porque Claro. el crecimiento ha bajado. Exactamente. Y bueno, Si vos ves que vos tenés un Sí, bebé aunque el de doble sea percentilo siempre un peso de 20, 25, 10, y va a ser un bebé más con tendencia a ser más chiquito. Se estaba quedando, Claro. pero no ha hecho la disminución que tiene que hacer como para... Claro, Dale. exactamente. Paso, pasito. Y lo último es el bebé pequeño para la edad gestacional, que es estructuralmente normal, pero chiquito. Claro, ¿Sí? claro. Y los hallazgos del Doppler son normales. Y muchas veces, generalmente se asocia a un envejecimiento placentario con signos de insuficiencia placentaria.
volúmenes bajos, o sea, flujos bajos en la vena umbilical, o sea que va a tener percentilos, si bien dentro de lo normal, pero más bajo, y a veces una alteración hemodinámica materna, ¿sí? Entonces, una vez diagnosticado el pequeño para la edad gestacional, no se requerirían controles de las arterias uterinas, pero sí por ahí evaluar quincenalmente el crecimiento fetal. Bueno, nada más.